Continuamos en una entrevista en vivo. Son las 8:22. Saludamos a la politóloga, doctora Selena López. Ella es investigadora de sistemas electorales y partidos. Doctora López, ante todo, perdónenos por el retraso en el inicio de esta entrevista. Han surgido temas de última hora relacionados con la fuga de Fito que nos obligaron a extendernos en los tiempos, en los espacios previos. En todo caso, tampoco podemos evadir este tema. Pensábamos hablar con usted sobre todo con respecto a la consulta que dominó el espacio de opinión pública y los medios de comunicación la semana pasada, pero que de alguna manera este acontecimiento de Fito remueve el piso y revive esa preocupación enorme que existe en los ecuatorianos sobre el tema de seguridad. En medio del debate se ha fugado el delincuente más peligroso del país. Vayamos a las connotaciones que esto tiene y hablaremos, por supuesto, sobre la consulta popular que se avecina. Buenos días. No se preocupe por el tiempo tomado. Es más, me dio tiempo de escuchar la entrevista que fue antes de esta de la mía. Y primero quería felicitar al medio por tener una pluralidad de visiones. La visión de Arturo Torres es una sobre el tema. Yo tengo una reacción completamente diferente, digamos, a lo que ha sido la fuga de este delincuente y que está, digamos, sonando mucho ahorita, como usted bien menciona, en el círculo rojo. Yo no creo que esta fuga debe ser entendida como una especie de alianza entre las mafias y que es una respuesta al Estado. Yo creo firmemente, y en esto sí quiero ser, si bien yo no soy una especialista, digamos, en análisis de seguridad, yo conozco muchas colegas que son especialistas en este tema, pero yo sí puedo asegurarles que las instituciones del Estado, como la Fiscalía, la Policía, los jueces, el SNAI, han sido capturadas por la economía ilícita desde hace muchos años atrás, y esto solo es una consecuencia. Es decir, no es que ahora el Estado está luchando contra el crimen y esto es una reacción al mismo. No, que nosotros hayamos llegado a este punto es porque existe una captura criminal del Estado. Y esta captura criminal del Estado ha operado en los últimos años de desmantelamiento de las capacidades fundamentales del Estado. El Estado en Ecuador es un Estado que ha perdido el monopolio de la violencia legítima, que es la capacidad que tienen los Estados de cuidar la seguridad, el orden, las cuestiones mínimas, sino uno cómo entiende que los presos entran y salgan, que las cárceles hay internet, que haya una serie, digamos, de permisos que en otras cárceles públicas de otros países del mundo son impensables. Entonces, lo primero que mi primera reacción es que todas este tipo de instituciones, jueces, fiscalías, policías, todos están ya capturadas por la economía ilícita. No, y ese era el desafío que tenía un nuevo proyecto, un nuevo presidente, de tratar de ordenar un poco y de recuperar un poco de institucionalidad en estas funciones del Estado que han sido completamente capturadas por la economía ilícita. Quisiera preguntarle, ya que usted trae este tema de los orígenes que han puesto al Ecuador en la situación actual en materia de seguridad, ¿cómo entender que las primeras declaraciones certeras, con credibilidad, inclusive tenemos que decir, tengan que venir de un ex ministro del Interior, un ex asambleísta, José Serrano, desde los Estados Unidos? Se dice, estos son rumores no confirmados, pues esto no se lo hace documentadamente, que José Serrano mantiene un acuerdo con la DEA, la Agencia de Prevención de Drogas, y esto le permite vivir en los Estados Unidos, pero además de esto, se comunica frecuentemente a través de las redes sociales y abiertamente sobre estos temas. Recordamos que cuando Fito salió en otro polémico video desde una de las cárceles y estuvo un policía allí, José Serrano fue el primero en opinar y en dar a conocer incluso la identidad del policía que le acompañaba. ¿Cómo entender y qué importancia puede tener esta pieza? Creo que hay muchos
ministros de Estado que cuando terminan su mandato es legítimo, es normal que opinen sobre los temas de política pública que han sido. Yo veía, por ejemplo, al exministro de Hacienda en Colombia opinando sobre las razones por las que, digamos, Colombia perdió los Juegos, fue sede de los Juegos, entonces él opinaba acerca. Es normal que haya esas. El problema que yo veo aquí, digamos, es que en los últimos años ha habido un intento por parte de los adversarios políticos de la Revolución Ciudadana de encasillarles a esta fuerza política como que si estuvieran financiadas por el narcotráfico. Y es un framing y una narrativa que se repite muchísimo en los medios de comunicación. Yo escuchaba al asambleísta Galarza mencionar esto y me parece a mí bastante grave, digamos. Yo entiendo que el conflicto, como politóloga, yo entiendo que el conflicto político, que los discursos a veces digamos, estoy acostumbrada a eso. Yo sigo mucho la política en muchos países, entiendo que las cosas se crispan un poco, que hay desacuerdos, que nosotros a veces tenemos un político que representa ideas diferentes, es un adversario, entonces en la escena pública yo no le voy a tratar como un amigo, sino que soy completamente duro con él. Pero sobre todo en Ecuador creo que es muy peligroso y es muy grave cuando nosotros no reconocemos la legitimidad de una fuerza política y tratamos de encasillarla con el narcotráfico. Ahí sí me parece algo, digamos, que nos tiene que hacer reflexionar a todos los que generamos opinión pública y sobre todo por la información que le damos a la ciudadanía y decirle de que realmente no se puede hablar tan a la ligera. Y a veces este tipo de actuaciones del mismo presidente Rafael Correa mencionando, adelantándose a los casos, o digamos la insistencia con el juicio a la fiscal o las declaraciones de José Serrano, tienden a caer en esta framing y en esta construcción narrativa de que esta fuerza política tiene vínculos con el narcotráfico. Ahora quizás, Selene, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás lo que hay que entender es que estos grupos de delincuencia organizada, el mismo narcotráfico, lo que buscan es los espacios de la política, no necesariamente si es Revolución Ciudadana, pero podríamos creer, el caso Metástasis, según información de la Fiscalía, advierte que había un vínculo entre la Revolución Ciudadana con uno de sus asambleístas, en este caso con Jordán y Leandro Norero, pero no podemos desconocer tampoco los vínculos de la mafia albanesa con el cuñado del presidente de la República, y así podríamos seguir con otros casos que al menos se han hecho públicos. Es decir, lo que busca el narcotráfico es tener poder político independientemente de quiénes sean las organizaciones políticas. Es que ahí es lo que yo discrepo con la anterior entrevista, porque el poder institucional ya lo tienen, ya están en instituciones importantes como la Fiscalía, que es la que tiene que investigar el crimen, como la policía, que es la que tiene que reprimir el crimen, como los jueces, que son los que tienen que, digamos, ponerle un alto al crimen, con la SNAI, que es la institución que tiene a cargo la rectoría, digamos, de la justicia y de los presos. Todas estas instituciones ya están capturadas por la economía ilícita, es decir, este poder institucional ya lo tienen. Doctora López, quisiera poner a su consideración y de nuestros oyentes, que cae justamente en el marco de lo que usted está señalando, para su análisis político, que es su experticia y es lo que estamos haciendo, estas declaraciones que la dio, me parece que justamente hace 8 días, Cristian Zurita a este medio de comunicación. Le escuchamos a Cristian Zurita y retornamos con usted. Por otras agencias para haber colaborado en la entrega de información, ¿sí? Así como el caso de Serrano protegido por una agencia norteamericana, ¿sí? La presencia de otra agencia no impide que sea investigado. Confirma el hecho de que José Serrano es un informante que habrá hecho un acuerdo, suponemos que con la Fiscalía de Estados Unidos. No hay razón para que un criminal y un corrupto como Serrano pueda estar protegido en los Estados Unidos si no tiene un acuerdo con alguna agencia, ¿sí? Pero con una agencia.
otras están totalmente abiertas, lo mismo pasa con Jordania. Declaraciones de Cristian Zurita sumamente duras y equiparába a José Serrano. Dijo que José Serrano es tan mafioso como Norero en el marco de esa entrevista. Su análisis. Yo lo que, digamos, puedo decir aquí, y es que, y de mi experiencia, al ver cómo se construyen mediáticamente este tipo de casos y cómo se construyen también y cómo funcionan las instituciones políticas en el país, es que siempre se investiga selectivamente. Los medios, no por eso yo al principio entraba diciendo, me alegra mucho que haya una pluralidad de visiones, contraste, para que ustedes, digamos, pongan los argumentos y que sea la ciudadanía que se informe y que encuentre diferentes verdades. De eso se trata el ejercicio periodístico, de una lucha entre diferentes verdades. Pero lo que yo sí puedo asegurar, digamos, es que en Ecuador se investiga selectivamente y los medios también obtienen y sacan información selectivamente. Y este último caso, digamos, es un ejemplo de lo mismo, de que el timing político, el timing y la narrativa son temas que se construyen con objetivos específicos. Se investiga y se juzga selectivamente. Esto es algo que nuestros oyentes tienen que tener presente y que tienen que poder discernir de forma muy clara. No, en Ecuador es un país en que las instituciones de control, las que tienen que controlar el poder político, como la Fiscalía o la Contraloría, no funcionan. Son instituciones que persiguen y que se utilizan, están rehenes de intereses particulares, locales o internacionales, como la embajada. O sea, a mí me sorprende esta veracidad de ahora, digamos, de la Fiscalía, cuando hemos visto casos en los que se demoran o digamos, otras ineficiencias y de repente obtienen una investigación tan eficiente ahora. No, es imposible no ser un poco suspicaz frente a esta eficacia. Yo les puedo asegurar que en Ecuador existe esta investigación y este actuar selectivo de las instituciones. Y esto ha sido no solo desde ahora, sino ha sido desde siempre. Lamentablemente en nuestro estado funciona así. Y sí, y cualquier caso como este o como los que hayan ocurrido antes están siempre a merced de una selectividad. Eso quiere decir que hay algunos que yo les apuro dependiendo del timing político y dependiendo de las condiciones que están ahí. Por ejemplo, el juicio de la fiscal es una condición, elecciones son otra condición. Y no funcionan, digamos, en los tiempos que funcionan generalmente ese tipo de instituciones. Bien, para no dejar afuera lo que era lo fundamental antes de que se presente esta interferencia, diríamos, del caso de la fuga de Fito, quisiera preguntarle, doctora López, ya con estos nuevos elementos, nuevas evidencias que hablan de la infiltración del narcotráfico en niveles de gobierno y niveles de autoridad, ¿cómo ve usted la inclusión de esas 5 nuevas preguntas por parte del gobierno? ¿Qué es lo que aspiraría usted contengan en términos generales? Creo que se ha logrado instalar esta idea de que la consulta popular es innecesaria. Se ha logrado instalar de alguna manera. Creo que estará por ver qué tanto el gobierno puede de alguna forma construir esta narrativa de que es necesaria para luchar contra la inseguridad que vive el país. Ahí, digamos, yo quisiera decir que al analizar, sobre todo con algunos colegas que son especialistas en derecho, yo no soy especialista en derecho, pero ellos me decían que muchos temas de la consulta popular se pueden resolver a través de la Asamblea Nacional. Entonces, yo lo que creo es que la ciudadanía va a necesitar, digamos, o una narrativa muy contundente acerca de la necesidad de la consulta, acompañada de ciertos logros o ciertas, digamos, materializaciones evidentes de que se está luchando contra la seguridad para creer en esta consulta.
lamentablemente, no sé si esta alcance y que el gobierno pueda realmente sostener la importancia de la consulta. Y de ahí, analizando la consulta como un mecanismo de democracia en general, en mi expertise puedo decir que en Ecuador las consultas han sido mal utilizadas. Es decir, las consultas han sido instrumentos que utilizan los gobernantes del turno para legitimar decisiones, para cambiar la institucionalidad, porque no logran, digamos, acuerdos con las fuerzas políticas para cambiar ciertos temas estructurales del país. Las consultas son, a pesar de que son consultas y se consulta al pueblo, realmente son como mencionan varios politólogos, en países como Ecuador son soluciones autoritarias, porque yo estoy cambiando las cosas de manera rápida, de manera, digamos, ágil, de manera así violenta. A pesar de que esté legitimado por la mayor parte de la población, legitimo algo que no necesariamente va de acuerdo a las necesidades generales, que no necesariamente es un acuerdo con todas las fuerzas políticas y que no necesariamente resuelve los principales temas que amerita resolver. Y ahí creo que el mayor desafío que tiene el gobierno y el Estado es generar una política pública eficiente, capaz de garantizar lo mismo. Y eso creo que es lo que aún está por verse de parte del gobierno de Noboa. Para finalizar, ¿qué le dicen a ustedes esas cifras de la encuesta de Comunicaliza? En síntesis, más de la mitad de los ecuatorianos no conocen sobre la consulta popular, un alto porcentaje, me parece que era 40%, no conoce siquiera que el gobierno ha lanzado una consulta popular. Y en cuanto a quienes conocen, hay un 30% aproximadamente de los ecuatorianos que votarían por el sí, y un tercio de estos, un 10% por el no. Eso es una muy buena pregunta. Y sobre todo la cifra más fuerte de esta medición es la indecisión. Y yo, digamos, estoy muy sorprendida con lo que está pasando en Ecuador, porque desde hace unos meses, con varios colegas politólogos, comunicadores políticos, estamos desarrollando esta tesis de que los electores son cada vez más inmediatos. Es decir, quieren soluciones ya. Y antes, cuando un nuevo presidente se posicionaba, un nuevo alcalde, generalmente tenía una especie de luna de miel que duraba entre 3 meses, a veces 4 meses, un tiempo donde la gente le otorga más del 50% de la aprobación, o al menos del beneficio de la duda de que algo hará bien, y yo aún no voy a rechazarle. Ahora estamos viendo que esos tiempos han cambiado y que que solo sea el 39% el que apoye, nos está hablando de que en Ecuador este fenómeno de que los ciudadanos son más inmediatos y quieren soluciones concretas a los problemas puede pasar factura incluso en la consulta popular. Sí, vale la pena señalar que esta encuesta, que es reciente, fresquísima, de hecho no incluyó el efecto Fito, si podemos llamarlo así. Exacto, pero a pesar de que no incluye el efecto Fito, se puede ver claramente que la mayor parte de la población no tiene claro el objetivo de la consulta, desconoce, y es ese el desafío, digamos, que va a tener el gobierno, de tratar de explicar que la consulta es fundamental para resolver las necesidades más importantes que tiene la población. Pero como le digo, no hay tal vez pospolítica que alcance, si es que no se resuelven realmente las necesidades de la gente, si no hay 1 o 2 hitos que den carne a esta narrativa del gobierno, tal vez, es muy probable que estos indecisos se vayan más por el no que por el sí. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a nuestra audiencia. Declaraciones de la doctora Selena López, politóloga, investigadora de sistemas electorales y partidos políticos.